Claro. Yo tengo, o sea, yo te voy a decir lo que me dice mi intuición, ¿vale? Sí, perfecto. Mi intuición es que esto va a ser un fluir totalmente y adentrarnos y va a ser, Bien. o sea, más que una entrevista puede ser que sea una experiencia transformadora para los dos, evidentemente, pero, ¿sabes? Como vamos a fluir en Vale. eso, en que esto es un movimiento y esto está vivo. Que eso, que yo realmente pues empecé a tatuar así un poco, vamos a decir, por casualidades de la vida, o sea, no era algo que me gustaba. Yo también estudié Bellas Artes, como tú, y empecé a tatuar así pues con amigos que me metieron un poco en el camino del tatuaje y tal. Pero la verdad que me tocó como en una etapa que yo estaba bastante, vamos a decir, inconsciente en la fiesta y tal, y pues tampoco me enfocaba mucho, ¿no? Vamos a decir que estaba pues a otra cosa. Sí. Y me pilló justo en un tiempo en el que yo empecé mi viaje, vamos a decir, o sea, me fui a México, esto fue como en el 2009, y empecé como a viajar, o sea, a irme por ahí y hacer un poco lo que es mi camino, ¿no? Ahí empecé como a tatuar. Yo en principio no tenía ninguna intención de encaminarlo por nada que tuviera que ver con el trabajo energético, lo espiritual o lo que sea, pero digamos que de alguna manera llegó a mí, ¿no? O sea, yo empecé como a tatuar y lo que me pasó es que en las primeras sesiones de tatuaje, trabajando con la persona, empezaba a ver cosas de experiencias de la vida de esa persona, ¿no? Lo que se me empezó a abrir como una puerta en la que de repente yo decía, o sea, yo venía aquí a tatuar, o sea, yo no venía con una intención de hacer un trabajo energético. Entonces, ¿Esas cosas te pasan en otros ámbitos? claro. Vale. Lo que pasa que, o sea, fue con el tatuaje en el momento en el que se me abrió más. Ya te digo que coincide un poco con mi viaje a México y con empezar un poco como mi camino, vamos a decir, de autodescubrimiento, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y eso, fueron mis primeras sesiones de tatuaje y yo de repente, o sea, al principio me asustaba porque veía que me estaba llegando una información que era muy valiosa y que yo de alguna manera no estaba buscando, pero que me llegaba información de la persona. Entonces, lo primero que hice fue pues echarme un poco para atrás y decir, hostia, yo quiero esto, o sea, realmente esto es lo que me interesa y ¿qué hago yo con todo esto? Entonces fue un súper proceso de evolución personal, que sigue siendo, evidentemente, un súper proceso de evolución personal y de trabajo interior para ver de qué manera yo podía encaminar toda esa información que a mí me iba llegando de una manera constructiva o sanadora o no sé, algo así. Vale. ¿Me entiendes? Es que Sí. por ahí empezó la cosa y fue como la puerta que a mí se me abrió para de repente decir, vale, o sea, aquí hay un potencial muy fuerte, ¿no? Este momento de intimidad que se crea con una persona, de repente estás traspasando un montón de límites, de capas de esa persona. ¿Y qué hago yo con todo esto? O sea, ¿de qué manera puedo yo honrar este momento? ¿De qué manera puedo yo aportar algo, digamos, constructivo o positivo o sabio en esta situación? Vale. Ese fue el inicio. Mira, sí que te preguntaría, con lo que me has estado comentando, ¿de qué manera como enfocas tu trabajo o enfocas un tatu o afrontas un tatu? Como he sido así bastante freestyle en esto, lo he ido como trabajando por mi cuenta, ¿no? Yo al principio no conocía tampoco a nadie que hiciera esto y tal, entonces yo lo que hago es, primero hago una entrevista así con la persona que me cuente un poco el propósito con el que quiere trabajar y pues cuál es el momento de la vida o qué es lo que
quiere ahora mismo pues o resaltar o recordar o una lección que haya aprendido o algo a lo que aspira o ¿no? Normalmente la gente que acude a ti ya entiende de qué manera trabajas y todo eso. El 99% sí, y yo diría que el 1% viene un poco sin saber pero sabiendo. Vale. O sea, como que yo por eso te decía que, o sea, yo podría estar haciendo tatuajes o ser panadera y sería un poco lo mismo. O sea, que dentro de lo que cabe, el campo del tatuaje me gusta, o sea, me permite un poco de creatividad y de trabajar con las personas y de, pues trabajar lo que es la técnica, que me encanta. Que por cierto, hago tatuaje a mano, yo no hago con máquina, mira, eso no sé si lo habíamos hablado. Bueno, y eso te permite como un poco que el ruido de la máquina no esté presente y te permite como una intimidad un poco más cercana. Eso siempre me ha atraído un montón, ¿no? En la primera cita normalmente yo veo un poco que vamos a trabajar a nivel energético, ¿no? Y yo, aparte, a veces, no siempre, pero a veces sí que me llega la imagen directamente a la cabeza en la primera cita. O sea, es como que ¡boom! La imagen del tatu. O sea, del tatu que vamos a hacer, sí. Yo lo llamo como un poco canalización de símbolos o... No pasa siempre, pero hay veces que viene clarísimo. Que es como en el momento del esto yo ya, boom, me dice, pues no estoy seguro, pues veo un sol, veo una geometría, boom, y es que me llega... Entonces, a veces es así, por eso digo que es algo como muy vivo y muy extenso que tampoco te sabría explicar porque con cada persona es diferente. Y si no, es el segundo momento es cuando yo ya me pongo delante del papel a dibujar, ¿no? Con un poco la información que esa persona me ha dado. Pues yo qué sé, yo quiero trabajar la libertad personal o la autonomía o el desapego. También trabajo o sea, siempre de una manera fluida, hablando con la persona y tal, en qué parte del cuerpo podría ser más relevante hacerse ese tatuaje, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, pues si estamos trabajando el poder personal, nos interesaría que sea en la zona cercana al tercer chakra, ¿no? O trabajando un poco como con los meridianos del cuerpo y viendo un poco en dónde podría encajar. Siempre, ya te digo que es algo vivo y que lo tenemos que hablar entre las dos personas, ¿no? Sí. Pero generalmente la gente viene bastante abierta a esto, pues por confianza, por intuición o por como lo quieras llamar, ¿no? O sea, normalmente tus clientes se dejan un poco llevar por lo que vas comentando. Sí, o sea, como que vienen ya un poco con esa confianza. Sí, vale. sí. Cosa que yo agradezco y alucino porque me encuentro con gente súper interesante y gente que ves que se deja guiar mucho por la sabiduría interna, ¿no? Que igual no se habla tanto, pero que hasta que llegan, aparecen y dicen, es que no sé muy bien por qué estoy aquí, pero es que siento que sí. Y yo, pues vamos muy bien, ¿sabes? Mola. Por ese camino vamos muy bien. Y eso, y entonces pocas veces me ha pasado que me ponga delante del papel, ¿no? Y que no me llegue. Que no aparezca. Sí, vale. pero también me ha pasado alguna vez. Dime. ¿Y si te pasa, qué haces? Pues ahí hago algo que es como depende un poco de la persona, porque hay momentos que son pocos en los que yo suelo hacer una meditación antes de empezar el diseño, ¿no? Que a veces ya te digo, es mucho más fácil, son 3 minutos o lo que sea, y porque yo pido que llegue la imagen que sea para el más alto bien de la persona con la que voy a trabajar, ¿no? Entonces yo me pongo en un momento tranquilo, silencio, no sé qué, y conecto un poco con la persona. Es como si me conectara con su estado energético, lo que sea. Y hay momentos en los que pasa esta parte que para mí es un poco incómoda, pero que he tenido que aceptar que es parte de mi trabajo, que yo hay momentos que siento que no es el momento para mí para trabajar con esa persona. Y tengo que decir que no, ¿entiendes? A veces es que, pues yo que sé, igual yo no tengo en esos momentos las herramientas o no es el momento adecuado o falta alguna experiencia que vivir y a veces me va llegando así como pues información de no, todavía no. Y es raro,
es difícil, y más en este trabajo, ¿no? Porque es decirle a una persona, pues es que ahora no. Yeah. Pero he tenido que aprender a hacerlo para honrar un poco mi sabiduría interna, confiar y decir, mira, o sea, no es nada personal, o sea, no tiene nada que ver con eso, pero hay momentos que todavía no, lo siento. Yeah. Y lo mismo hago yo conmigo misma, ¿me entiendes? O sea, yo hasta que yo no he llegado como a un sentimiento de, vale, ahora es el momento de yo hacerme esta luna, ahora es el momento de realmente, o sea, ya he pasado esta etapa o ya he aprendido este ciclo, ¿me entiendes? Trabajo, desde hace muchos años trabajo así, o sea, como primero me escucho y intento escuchar bien si es el momento, si estoy preparada, si... O sea, para mí un tatuaje es, pues como puedes ver, es algo súper sagrado y es como que le tengo mucho respeto. Pues te preguntaría un poco, pues, qué intereses tienes fuera del tatu o si hay otros como campos de tu vida que puedes relacionar con este tipo de trabajo que haces en el tatu o qué tipo de formación. Me has dicho que veas artes, ¿no? Que estudiaste Bellas Artes, pero... No sé, algún tipo de... Cuando te fuiste a México... Sí. Un chamán, no sé. Sí. Vale, o sea, aquí hay varias cosas. Mi formación, digamos que ha sido la propia vida. O sea, la autoexploración y el descubrimiento. O sea... Ha sido el propio camino el que me ha ido dando información y de alguna manera yo he ido como recordando. Sí que tengo un montón que agradecer a México porque en México a mí se me abrió la puerta de la memoria de un montón de cosas. O sea, fue en México que empecé así como a recordar vidas pasadas, a que vinieran a mí recuerdos de otros tiempos en los que yo ya trabajaba un poco pues a nivel... espiritual o de conciencia, como lo quieras llamar, ¿no? Y entonces ha sido la propia vida, o sea, me gustaría contarte luego cómo empezó esto del tatuaje con la agujita, que fue muy curioso, porque yo empecé a tatuar con máquina, que fueron como, no sé si 4 o 5 años, y siempre me sentí como un poco... ofuscada, no sé, o sea, me bloqueaba un poco la máquina, nunca entendí mucho su mecanismo, era algo que, o sea, que era como, bueno, pues tengo que pasar por esto para tatuar, pero realmente nunca me sentía demasiado así como libre o a gusto, no sabría decirte, ¿no? Y me pasó con una amiga de México que ella ya tatuaba así con agujita, con la Karen, y un día en Tulum estábamos... hablando del tema de pues me gustaría probar así con agujita y tal, me dijo, pues venga, pues toma mi pie y hacemos uno, ¿no? Y ahí fue muy guay porque, pues eso, preparé una geometría, nos pusimos a hacer el tatuaje y cuando empezaba, o sea, cuando estaba empezando, yo sentí que yo ya sabía tatuar con aguja, ¿no? Y ella me dijo, no es la primera vez que a mí me tatúas con aguja. Y esta chica, o sea, sí tiene su intuición y todo, pero las dos nos quedamos como, ¡buah! O sea, esta experiencia ya la hemos vivido. Fue como un reconocimiento instantáneo de, o sea, yo ya sé hacer esto. Se me daba mucho mejor que la máquina. Sé que con máquina puedes llegar o sea, es una herramienta maravillosa con la que puedes llegar a un montón de otras cosas súper interesantes. Pero para mí, o sea, en resonancia conmigo, me di cuenta de que lo mío era la agujita. O sea, es que era... Ya, o sea, adiós máquinas. Adiós máquinas, total, o sea, tengo una de recuerdo que la tengo así como un tesorico, una dorada ahí que le tengo mucho cariño, pero realmente, o sea, me di cuenta que es que para mí era súper fluido con la aguja, era muy fácil, muy fácil. Y además me conectaba, no sé, como te digo, de una manera como muy natural al momento. O sea, me daba como una realidad ahí, una crudeza que me gustaba un montón. En el propio camino de ir trabajando y de ir profundizando cada vez más en mi propio descubrimiento y en ver el potencial tan infinito que tiene
esta exploración, vamos a llamarlo de alguna manera, me ha hecho tener que abrir un espacio para trabajar ya con las personas de otra manera. Quiero decir que el tatuaje se me empezó a ir tan de las manos, la profundidad que llegábamos a nivel energético, que hubo un momento que es que estaba yo ya con la persona, estábamos ahí cortando hilos de otras vidas, trabajando con antepasados, con no sé qué, que dije, o sea, un momento, estábamos tatuando, ¿no? Entonces hubo un momento que tuve que no separarlo, pero sí abrir un espacio en el que yo ya estoy trabajando, pues le llamo sesiones de reconexión interna, y ahí he podido abrir un espacio de total libertad de trabajar pues a nivel energético con eso, pues con tus guías o con un montón de capas que ya te digo que en todo momento es un autodescubrimiento total, ¿no? Entonces, no he estudiado nada de vamos a decir, de consciencia, sino que ha sido más bien, yo lo llamo un ir recordando cosas que yo ya traía de otros tiempos. Vale. Que ya desde pequeñica yo ya veía cosas, yo tenía la capacidad de ver seres, o sea, eso ha sido desde pequeñica. Y lo he ido desarrollando y trabajando un poco freestyle. Por supuesto que he aprendido con un montón de gente y sí he conocido gente súper sabia que me ha guiado en momentos así como adecuados, pero yo lo llamaría autodidacta. Vale. Total. Y entonces me estabas comentando que tú como que tienes tu trabajo también como energético, ¿no? ¿Le has llamado? Sí, de conciencia, por un lado, sí. Y por otro el tatu, sí. ¿no? Pero sí. No ha sido, tú no trabajabas ya esas cosas y luego te metiste en el tatu, sino que el tatu te lleva a eso un poco, si no he entendido mal. Sería difícil paralelo. Sí, ha sido paralelo, porque vale. Yo realmente ya lo traía desde pequeñica y desde pequeña me interesaban todas estas cosas y yo sabía que yo percibía cosas que otros no veían, o yo podía hablar con seres que pues habían dejado esta dimensión desde muy pequeña. Lo que pasa que no lo hablaba demasiado porque pues realmente en mi familia tampoco he tenido una aceptación de esto o un apoyo, pues porque desconocían estas cosas. Entonces, hasta que no se me ha abierto así en canal y ha sido como, mira, tienes todo esto en tus manos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Tú por un lado me planteas como que tienes una manera muy intuitiva de trabajar sí. y que la base es tu experiencia personal. Sí. Pero bueno, sí que antes me has nombrado los chakras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué herramientas utilizas que vayan un poco más allá de tu experiencia subjetiva? Lo de los chakras, por ejemplo, aunque tú hayas podido tener experiencias a través de esos símbolos, eso es una herramienta externa, ¿no? A ti, en principio. ¿Me explico? Sí, o el tatu, o como el tatu también, ¿no? Sí. Que no es algo que... Es algo que tú tomas, ¿no? Para poder trabajar. ¿Me explico? Entonces... Sí, o sea, digamos que ha habido estudios anteriores, antiguos, ¿no? Que hablaban de los chakras como partes del cuerpo, ¿no? Que son ruedas energéticas. ¿Te refieres? Exacto. Un poco en qué me baso a todo esto? Pues mira... Sí, o sí, ¿en qué te basas? Pero más que también para justificar, sino qué herramientas te pueden ser útiles, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, o sea, ¿qué tradiciones culturales te pueden inspirar o con las que conectas también? ¿O religiosas? Pues yo, por ejemplo, no soy muy de religión, o sea, no hay ninguna religión que en sí me interese, sino que es un poco más, digamos que reconozco la sabiduría un poco en todo, ¿no? En todo camino, en toda espiritualidad antigua. Pues en los nativos de América siempre he sentido mucha resonancia, ¿no? Simplemente la conexión con la tierra y el escuchar. Entonces, quizás no soy muy de ningún tipo de corriente, nunca me he sentido demasiado identificada con ninguna, aunque de todas sé que hay algo interesante que sumándolo todo junto me puede hacer un completo, ¿no? Un sentir pues que de ahí puedo sacar cosas súper interesantes, pero realmente
no te puedo decir, buah, pues esta corriente o sea, creo que de todas hay algo, pero nunca, simplemente pues sí voy leyendo, voy picoteando de una y de otra, lo que me va encajando. Hay cosas que me encajan durante un tiempo y que de repente pues veo que es un constante cambio y que eso ya no me sirve, entonces tengo que seguir por otro. Y Vale. pues evidentemente voy leyendo gente que ya ha trabajado esto, que ya ha estudiado. Hay temporadas que me apetece mucho leer, hay temporadas que no puedo recibir información de otros porque suficiente mundo Demasiado. interior tengo, sí, y entonces me intento escuchar más a mí misma. Es que mi clave sería intentar buscar lo máximo en mí misma, ¿no? Pero sí, y por ejemplo, hubo para, digamos, llevar un poco a tierra, ¿no? O que un tipo de estructura, ¿no? Que pueda darle forma a lo que yo necesitaba plasmar, ¿no? Con toda la información que a mí me iba llegando, sería hice un curso de 2 días en México, que se llamaba Magnify Healing y era como un tipo de técnica canalizada por imposición de manos, ¿no? En el que vas trabajando un poco a nivel energético y haces una lectura de todo el campo energético de la persona. Ahí ya pues te puede llegar información en varias capas, vamos a decir, ¿no? Digamos que si tu campo energético tiene una esfera así y luego hay un montón de capas y en cada capa hay diferentes informaciones, bloqueos o recuerdos o memorias, haciendo una lectura mediante mis manos y mi visión de todo el campo energético, que esa técnica la utilizo en todos los tatuajes. O sea, son los 10 primeros minutos que empezamos a trabajar, yo hago esta lectura. Vale. ¿Entiendes? Me ha servido como una técnica, vamos a decir, un poco más material, un poco más de estructura, ¿no? Que es, venga, pues en este orden yo hago esta lectura, chakra por chakra, me va llegando esa información y con eso yo ya tengo un poco la lectura de cómo está la persona y en qué lugares vamos a trabajar. ¿Conoces más gente que tatúe y enfoque así el tatú? Un poco como tú, o que tenga así algún interés. Pues sí he conocido, pero fíjate que he conocido más en redes sociales. O sea, no, pues gente que de repente me ha escrito y ¡buah! Pues yo hago algo súper parecido, o yo he encontrado a otra artista y siento que esa persona pues lo percibe de una manera parecida, y yo creo que cada vez hay mucho más. O sea, y yo reconozco que al principio yo lo viví bastante, o sea, me sentía bastante sola en esto, aparte de estar en un entorno que no estaba abierto para nada a este mundo, y yo ya empezaba a ver cosas y, o sea, digamos que tuvo que ser un camino bastante de yo conmigo y búsqueda personal total. Y a veces no me sentía, pues eso, no me sentía quizás muy identificada con el mundo del tatuaje, porque yo decía, guau, pero esto es otra cosa, o sea, ¿y cómo hago? Y no, o sea, no encontré, pero bueno, me sirvió un poco para confiar y desarrollar un poco mi autonomía para luego ya descubrir que sí que hay más gente. Pero ya te digo, así en persona no he conocido en redes sociales. Si has tenido alguna experiencia así cuando te tatuabas o cuando te han tatuado, si es que ha pasado. Sí, o sea, yo diría que todas, o sea, cada vez que a mí yo he recibido un tatuaje ha sido un viaje al más allá. Quitando el primero, porque el primero que me tatuó aquí, un amigo, ya te digo que estaba en una temporada como más alocadilla, inconsciente de la vida y huyendo un poco de lo que yo era. Y en esa época yo recuerdo que casi ni sentí el tatuaje. Pero después, o sea, todos, o sea, te podría decir un amigo que me tatuó en México en la espalda, el águila, un águila que tengo, y ese tatuaje, por ejemplo, fueron, o sea, un no parar de llorar, y me decía, ¿pero te duele? Y yo, no, o sea, no es el dolor físico, ¿no? Estaba conectando pues con un poco con el dolor de los indígenas, de pues la falta de
de haber sido honrados y de memorias así como antiguas de tiempos en los que no ha sido honrada su sabiduría, ¿no? Y yo recuerdo estar ahí horas y mi amigo estaba como, joder, tío, o sea, Wow. ¿qué le pasa? O sea, te Claro, contaría él no estaba esa... metido en esto, él era un tatuador. No, pero el Picha es un amigo, pero este por ejemplo, ahí empezaba a tener como mucha curiosidad, ¿no? Y me preguntaba y estaba en búsqueda así de estas cosas. Pero vamos, o sea, es que te diría a todos. Yo, por ejemplo, con el tatuaje del Nacho, o sea, yo le dije, yo creo que le avisé, porque él me tatuó aquí en el Ah, no pecho. sabía, vale. Sí, un símbolo que hicimos como un intercambio. Y o sea, yo creo que le avisé, es que tampoco me acuerdo muy bien, pero yo creo que le avisé, o sea, Nacho, yo te aviso que yo me viajo, porque también es como el rollo este del dolor, o sea, como que sabes que un dolor pero llevado con un propósito y con un enfoque te lleva, o sea, te puede llevar a grandes transformaciones, ¿no? Y, o sea, yo recuerdo, aparte de ser súper doloroso, aquí en el pecho el tatuaje, y era con máquina, yo recuerdo, sí, o sea, en ese momento, o sea, empezar a ver geometrías encima mía, o sea, el cubo el Merkaba, ¿sabes? La forma esta geométrica, ¿no? Bueno, pues el cubo de Metatron le llaman también. Pues empezar a ver esa figura de geometría encima mía, así en líneas azules y colores y de todo, y o sea, pues yo es que me viajo mucho, ya te digo, o sea, yo solica, mi propia percepción me lleva de viaje bastante lejos. Vale. ¿Y con clientes tienes alguna? Y con clientes, es que sé, una todas. Ya. ¿Me cuentas una o dos? ¿Te apetece? Esto me pasó estuve viviendo en Taos, en Nuevo México, unos meses, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, y estuve con una familia maravillosa que me acogieron allá, y bueno, el padre que tenía como 70 años o así, el padre de la familia, que es gente como muy libre y que habían estado unos años trabajando con los lakotas, haciendo temazcales y todo esto, entonces tenían ya como un recorrido de conciencia así como muy, muy interesante, y él hace bioconstrucción. Te estoy contando todo esto porque tiene que ver con el tatuaje, ¿vale? Él hace bioconstrucción, ¿no? No sé... los Ersip, no sé si has oído hablar, bueno, pues una gente que empezó con bioconstrucción así en Estados Unidos. Y le hice, pues él tenía mucha conexión con los burros, tenía 2 burricos, y para él es un animal que representa mucho pues la sabiduría, la humildad, y dice que son muy, muy libres, y no sé, pues tenía una conexión especial con los burros. Entonces dije, bueno, pues venga, pues tatúo un burro, yo qué sé, no me había tocado tatuar un burro, suelo ser más de cosas más abstractas, ¿no? Y haciendo el diseño para él, me salió como un simbólico que era como una especie de chacana, una cruz de estas como incas, no sé si sabes, es una forma geométrica que tiene que bueno, según varias culturas es como un portal a otro lugar o a otra dimensión, es una figura que es como una cruz de 8 puntitas así, ¿no? Vale. Y bueno, y cuando se lo tatué, pues bueno, fue así como muy gracioso todo el tatuaje, y me dijo, ¿y este símbolo? Y le dije, pues no sé, es que me ha llegado muy claro que este símbolo tenía que llevarle el burro. Y el burro para él, pues ya te digo, es la humildad, el esfuerzo, el trabajo, o sea, pero llevarlo todo como desde una humildad y también la recompensa del trabajo duro y total. Toda esta historia para decirte que al año, Scott se llama, que para mí es como un padre, me llama por teléfono y me dice, María, o sea, es muy fuerte, llevo toda la vida... O sea, trabajando pues con la bioconstrucción y no sé qué, y me han ofrecido para mí el trabajo de mi vida, que es un templo que iban a construir ahí en Taos, cuya base de la estructura, o sea, el plano de la estructura del templo era el símbolo que el burrito tenía
en el esto, ¿me entiendes? Y para él fue como digamos como culminación de su trabajo porque pues trabajando muy duro y poco a poco y como con esfuerzo y con mucha humildad y nobleza y tal, ha llegado a construir un templo que para él ha sido como, pues eso, como una gran recompensa a todo su esto, ¿no? Qué guay. Y me decía eso, pues, que tú ya me habías traído la imagen, ya me estabas anunciando algo que iba a llegar, ¿no? Que es que yo hay veces que siento que este trabajo para personas que no han intuido o que no han percibido muchas de las cosas que yo he vivido, a veces se me hace muy difícil poner en palabras que entiendan qué tipo de trabajo hago. Y más difícil todavía especificar qué es lo que hago en una sesión si cada sesión es tan amplia y tan abierta como ilimitados somos nosotros, ¿entiendes? Porque a mí cada sesión con la que trabajo, tanto en tatuaje como en sesión de reconexión interna, cada sesión me enseña algo nuevo, cada sesión se abren cosas que yo desconocía, entonces como es un propio descubrimiento, yo a veces me gustaría de verdad poderme explicar de manera que gente que no ha vivido estas cosas lo pueda entender. Y por eso es importante cuando tú me decías, ya, pero qué estructura, o sea, como buscando algún tipo de estructura para que la peña lo pueda entender, o que si los chakras, o qué cultura antigua, qué. Y yo entiendo que sí, me encantaría encontrar la manera en la que se pueda concretar y explicar cosas que a veces son un poco como que parece que son impalpables, ¿no? Yeah. Lo que pasa que como es mi realidad de mi día a día desde hace tanto tiempo, pues intento encontrar la manera, y a veces para mí escribir y plasmar todo esto me parece que es súper importante para que la gente lo pueda entender. Que al final, hasta que no lo vives o lo experimentas, pues yo entiendo que es un poco difícil de entenderlo. Pero también entiendo que estamos en un momento ahora mismo, con todo lo que estamos viviendo, que se están abriendo conciencias así. Y hay mucha gente que, pues igual de repente siente cosas que nunca había sentido, percibe cosas que nunca había percibido, y quizás para gente que ya llevamos un cachito de camino hecho, les podemos ayudar a entender. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque yo entiendo que, pues habrá gente que diga, pero ¿de qué coño está hablando? O sea, no entiendo nada. Pues normal, ¿me entiendes? Porque si no lo has vivido, pues... Pero vamos, que es un potencial que todo el mundo tiene, que tenemos adentro, y ya acabo con esto, que, o sea, es tan infinito y tan ilimitado que es solo tener un poco la curiosidad de descubrir y de investigar. Bueno, justo con toda la investigación de la tesis y tal, como que uno de los problemas que se plantean al hablar de estas cosas es que la palabra no es suficiente muchas veces. Sí. Y es limitada. Teóricos que hablan de las religiones o de la mística, de lo trascendente, enseguida anuncian que no se puede hablar, que no es algo que se pueda acotar, o que se pueda limitar a las palabras o al raciocinio, pero sí que, por un lado... Es que tiene que ver, perdóname un momento, pero es que tiene más que ver con el sentir, con el abrirse a sentir, porque la mente a veces quiere ponerle una caja, ponerle un formato, que no digo que no sea importante ponerle un formato para que se pueda explicar, pero tiene mucho más que ver con el sentir, porque seguramente a través de todo lo que hemos estado hablando tú y yo hoy, has sentido cosas que dices, hostia, ¿y esto para dónde lleva? Uy, ¿y esto a qué se...? Pues eso es lo guay, el no saber, o sea, entre comillas, el saber que no sabemos, y el ir descubriendo que, pues igual resulta que hay más de lo que yo me pensaba, o igual, o sea, como el ir abriendo la posibilidad de que hay más. Yo lo que podría decir es que si todo esto te interesa y si todo esto te da curiosidad, que te zambullas en la exploración interna, ¿sabes? El dedicar tiempo a uno mismo es brutal, porque es verdad que hay gente súper sabia, es verdad que hay gente que trabaja para la conciencia maravilloso, ¿sí? Pero realmente lo más harto a descubrir es adentro de uno.
Y ya sé que suena a teoría, que la hemos leído 1000 veces en no sé dónde, pero es que es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Yo sigo descubriendo cosas, dedicándome tiempo a estar sola y mirando. Y las emociones, por ejemplo, nos muestran un montón que somos muy de huir de las emociones. Solo el sentir, el permitirte sentir sin juzgar, el abrirte a sentir cosas que no están bajo nuestro control. Y eso es tan infinito y tan valioso y tan transformador